Buenas noches, Señor les bendiga a todos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a estudiar la palabra. Primero vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estar una vez más en tu casa. Te ruego que nos des sabiduría, que tu unción sea derramada sobre cada uno de mis hermanos, para que juntos recibamos una doble porción de tu bendición, de tu revelación y sobre todo de tu enseñanza. Muchas gracias por las familias que ya están presentes, gracias por los que vienen en camino y también gracias por los que se van a ausentar. Muchas gracias porque nos permites estar reunidos en este lugar. Te bendecimos y te agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Estamos entrando al capítulo 8 de Mateo. Y como hemos estado aprendiendo, Mateo es el evangelista que presenta a Jesús como rey de Israel. Porque recordemos que en aquel tiempo Mateo escribió su evangelio aproximadamente unos 50 años después de la muerte de Cristo. Muchas veces nosotros cuando leemos los evangelios no tomamos en cuenta la cronología que se sigue o que se siguió para escribirlos. Una cosa es leer lo que estamos estudiando y otra cosa es irnos a ese momento, a ese tiempo en que los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, sintieron la necesidad de dejar por escrito la obra de Cristo. Por eso es que Mateo se encargó de presentar a Jesús como el rey de los judíos. Desde su genealogía, él viene hablando del rey heredero del trono de David. Porque para los judíos, el Mesías rey tenía obligadamente que venir de ese linaje. Pero en esos 50, 60 años en que Cristo fue a la cruz, resucita y se va al cielo, ya no se vuelve a saber de él. Porque lógicamente él ya no anda entre la gente. Sus apóstoles están ya levantando nuevas obras, predicando en las sinagogas, aunque ellos nunca usaron la sinagoga como centro de enseñanza. El que hizo eso fue Pablo. Ya para este tiempo el evangelio se estaba predicando en algunas casas. Así fue como fue expandiéndose poco a poco el conocimiento de Cristo. Si eso no hubiera existido, el paso de Jesús por la tierra hubiera pasado desapercibido. Porque nosotros cuando leemos la palabra, cuando leemos los evangelios, se nos aparece un lenguaje bastante, algunas veces, y lo voy a decir con mucho respeto, de acuerdo a la visión del escritor. Por eso es que son 4 para cumplir una profecía. Eso lo vamos a ver después. Entonces, cada uno tuvo una visión y una información diferente. Por eso es que no podemos entender que el evangelio de Marcos o evangelio de Mateo es diferente al de Marcos, es diferente al de Lucas y es diferente al de Juan. La pregunta es ¿por qué? Porque 60 años después, Mateo empezó a entrevistar a la gente que vivió hace 50 años. Solo tome nota. Entrevistar apóstoles, testigos, conocedores de los que habían estado hace 50 años con Jesús. Entonces, lógicamente, eso fue un trabajo exhaustivo el que ellos llevaron. El primero que escribió su evangelio, ya lo sabemos, fue Marcos. Porque Marcos
lo que trata por todos los medios es de presentar la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Esa es su meta, Jesús es Dios, no hay para dónde. Mateo, Jesús es el Rey. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso es que Mateo escribe a los judíos para demostrarles que el Rey de la línea de David era Jesús, no los que ellos habían creído. Entonces Mateo tuvo que entrevistar gente desde hace 50 años que conocieron. Y según los estudiosos nos enseñan que fue recopilando. Mira, ¿tú qué recuerdas de Jesús? Ah, pues yo me recuerdo de esto. ¿Y qué pasó cuando andaba aquí y yo ahí no estuve? Por ejemplo, tratemos de imaginar, solo imaginar. Como estamos estudiando, es bueno que usted lo sepa. La Iglesia Católica enseña que en la cruz Jesús dijo 7 palabras, ¿verdad? Tengo sed, consumado es. La pregunta, ¿quién las escuchó? Porque nadie estaba al pie de la cruz. Todos estaban aproximadamente a unos 40 metros de la cruz. ¿Por qué? Porque los romanos, al igual que hoy, cuando ajusticiaban en la cruz algún delincuente, no permitían que su familia se acercara. No fuera a ser que quisieran botarlo de la cruz. ¿Me estoy explicando? Aunque estaban algunos clavados, a otros los amarraban y dejaban que se deshidrataran por todo el suplicio. Entonces, lógicamente, la reacción natural de la familia era ir y tratar de abrazarse a la cruz y quizá arrancar al que estaba muriendo. Los romanos eran muy celosos, entonces hacían un cordón para que nadie de ellos se acercara. Por eso cuando Jesús está en lo alto, le dice a Juan, allá está Juan, Juan, he ahí a tu madre. Y esa palabra, lógicamente, Jesús tuvo que haberla expresado de una forma clara y con fuerza para que lo escuchara. Esto nos da una idea de que los testigos de la cruz, además de eso, ¿dónde están los 12 discípulos? ¿Dónde están? No están, no están. Porque cuando agarran a Jesús en el Monte de los Olivos, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron. ¿Ya lo vio? Nuestro concepto de Hollywood es que los apóstoles estaban ahí. No, el único que estaba ahí eran los romanos. Por eso fue que el soldado romano estaba al pie de la cruz, viendo el sufrimiento de ese hombre. Acuérdense que eran 3 y él estaba en medio. Y viendo a ese hombre llegó a la conclusión, realmente, el César no es el rey. Porque aparte que el César se nombraba rey, también decía que era el divino, el Hijo de Dios. Por eso la palabra que dijo el soldado es, este sí es Hijo de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo leemos a la ligera pero ¿quién le llevó esa información a Mateo? Tuvo que haber entrevistado a alguien que estuvo ahí en ese momento. De esa manera, me estoy retrocediendo un par de tiempo atrás, entendemos lo que pasa con el capítulo 7. ¿Qué pasó en el capítulo 7? Desde el capítulo 5 empiezan las bienaventuranzas. Capítulo 6, por eso en el capítulo 5, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. En el capítulo 6 son instrucciones, cuando ayunen, cuando den, cuando oren, cuándo. Y en el capítulo 7 el Señor está dando instrucciones. No juzguen, porque con la misma medida seréis juzgados. No midan, porque con la misma medida van a ser medidos. La pregunta, ¿quién oyó eso? Tuvieron que ser personas que escucharon esta enseñanza, que estaban cerca de Jesús. No habían micrófonos, pero Jesús aprovechaba la corriente del aire, así que habían segmentos en donde la gente oía y muchos se grabaron esa información. Aquí viene la enseñanza.
es necesario que vengamos al estudio de la palabra, porque es oyendo como se nos va a ir grabando, no leyendo. Por eso dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen. Por eso se insiste tanto: no deje de escuchar palabra, porque es oyendo como nosotros vamos acumulando esos ríos de agua viva que Jesús dice que saltarán en algún momento. Esas corrientes de agua van a brincar dentro de nosotros cuando haya una necesidad, y entonces va a salir todo lo que hemos escuchado, que se va acumulando en nuestro interior. Esa es la razón por la cual se enseña, y Pablo lo dice: no dejéis de congregaros, porque cuando dejas de congregarte, dejas de escuchar palabra, y cuando venga la prueba no va a haber agua que brinque, no va a haber palabra que salte. Cuando alguien te haga una pregunta, no va a haber respuesta, y se supone que nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, tenemos que tener las respuestas, no escatológica ni teológicamente, como se dice, porque no somos estudiados de ese nivel, pero sí tener palabra, sí tener esa corriente que salte cuando alguien venga y haga una pregunta. Aparte de eso, cuando algo nos suceda, salta la palabra. No sé cómo expresarlo, pero es lo que dice la Biblia y es mi experiencia. Por eso algunas veces cuando alguien me hace una pregunta, pareciera que yo estoy predicando una respuesta, pero es tanta la corriente de agua, porque ya son 40 y pico de años de leer la palabra, de escucharla, de aprender, de estudiar, que una pregunta me brota un montón de conceptos, de enseñanzas y de agua. Esa es la razón por la cual tenemos que cuidar mucho ese depósito. Ahora, después de todas esas enseñanzas que vemos en el capítulo 5, 6 y 7, que son bienaventuranzas, son advertencias, ahora llegamos al capítulo 8, y aquí hay algo muy interesante. Porque fíjese pues, 5, 6 y 7 fueron mensajes que el Señor predicó, sentado, y a sus pies estaba la multitud, escuchando. O sea, primero ya recibieron, por así decirlo, la teoría. Cuando alguien te diga una mía, anda dos. Cuando alguien te pide la túnica, dale también el manto. Cuando hagas esto, haz esto también. No maldigas al que te maldice. Todo eso fue la teoría, fue un mensaje. Ahora viene el capítulo 8 y llegó el momento de la práctica. Por eso es que este estudio es importante para saber por qué empieza el Señor a hacer cosas ya físicamente hablando. ¿Me estoy explicando? No me estoy explicando. ¿Por qué aquí ya no hay enseñanzas verbales? Porque aquí en el capítulo 8 el Señor se reservó el momento de que aquellos que oyeron ahora vean. Ahí es en donde el Evangelio nuestro muchas veces carece de autoridad. Lo voy a repetir. Es donde muchas veces el Evangelio nuestro, el que yo vivo, en el que yo me muevo, carece de autoridad. Porque yo puedo estar escuchando mensajes que me hablan de la mansedumbre, de la bendición, del respeto, pero cuando salgo de la iglesia, sigo siendo el mismo que soy. Le bocino a los de la calle, los insulto, me paso los rojos, me pongo insolente con la gente humilde, exigente con los que me están sirviendo, no soy agradecido. Pero ¿qué sucede? Y si uno de los dos, esposo o esposa, está más atento a eso, ahí viene el regaño o la llamada de atención. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le hablaste así al muchacho? ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué actuaste así? Porque se supone que lo que hemos escuchado figuradamente en el capítulo 5, 6 y 7, llegó el momento de vivirlo. Ahí es donde fallamos.
Ahí es donde fallamos. Por eso, mucha enseñanza verbal de la palabra se pierde. Por eso Jesús nos dice, ejemplo les he dado. ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que digo? Si no hacen lo que digo. Si no hacen lo que escuchan. Pues la mayoría de nosotros podemos estar cayendo en una situación ambigua. Oímos, pero no hacemos lo que oímos. De eso se trata el capítulo 8. Jesús ahora viene a hacer lo que dijo allá que había que hacer. Él es el ejemplo. Por eso es que la mayoría de nosotros tenemos conflictos y problemas de conducta, aún con años de estar en la iglesia. Entonces viene Pablo y nos exhorta, no seáis solamente, ahí está, sino, ahí está claro, que esta lección nos pueda servir a todos nosotros, porque, como he dicho muchas veces, al salir de esos dinteles, usted salga transformado a practicar lo que escuchó. Pero dígame, si no viene a oír, ¿qué va a practicar? Si no oye la palabra, si oyéndola no la practicamos, imagínese dejar de venir toda la semana, ¿qué vamos a practicar pues? Por eso mucha gente en la iglesia se confunde cuando en algún almacén, en alguna tienda, le dan $5 de más. ¿Qué es lo que dice? Dios me bendijo, pero porque no ha escuchado que es un ladrón que está robando, que es un deshonesto, no lo ha escuchado. Entonces su concepto normal, me dieron 5, gloria a Dios, el Señor me bendijo. No, eso es robo, pero como no lo ha escuchado, con esto yo sé perfectamente, hermanos, es mi experiencia y mi pedido a Dios. Cuando yo estoy hablando, aquel que ha acumulado palabra, ahorita está recibiendo diferentes textos, dice, con razón dice allá, por eso es que dice aquí, por eso es que actúo de esta manera, porque en la unidad del Espíritu, cada uno está recibiendo alguna revelación de lo que ya tiene aquí de estudios previos. Sería muy largo preguntarle a cada uno si con este contexto me puede decir o dar en poquísimas palabras qué se le ha venido a la mente. Vamos a ver, con esto que estamos estudiando, ¿qué se le ha venido a la mente, pero que usted tenga ahí? Un mandamiento. ¿Cuál? No robarás. Pero, ¿qué tal otros mandamientos? Por eso es que estudiando paulatinamente la palabra nos damos cuenta que no es solamente de leer, se trata de que ahora Jesús va a vivir. Capítulo 8, verso 1. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí está. Si quieres puedes limpiarme. ¿Qué acaba de decir allá en el monte? Que si alguien te pide un pan, que se lo des. Porque si el Padre, que es bueno, si te pide un pan no le da una culebra. Este hombre le está pidiendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora llegó el momento de demostrar lo que dijo allá. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. Y aquí está un leproso. Toda la gente está esperando. El leproso es portador de inmundicia. Eso ya lo sabemos. Entonces la primera pregunta, ¿qué está haciendo un leproso en medio de esta gente? Está rompiendo conceptos. ¿Qué está haciendo un leproso en medio de esta gente? Si lógicamente este leproso debiera estar separado con una campana anunciando que es leproso y que se aparten todos para que no los contamine. ¿Qué está haciendo ahí adentro? ¿Qué está haciendo ahí? Precisamente de eso se encarga el Señor. Ahora, hijo, estoy elucubrando. Ahora, hijo, lo que enseñaste allá, lo vas a vivir aquí. Entonces toda la gente está expectante. Algunos se deben de quitar,
porque es contagioso. Pero ¿qué está haciendo el hombre ahí? Es el que va a dar testimonio de que lo que Jesús dice se debe hacer. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Entonces, extendiendo Jesús, verso 3, y extendiendo Jesús la mano, o sea, Jesús fue más allá. Porque la orden levítica era: ni lo toques, te vas a contaminar. Ahora viene Jesús y rompe ese concepto y lo toca. Lo que enseñó allá, aquí lo está viviendo. Ahora imagínense el impacto moral que eso hizo en los discípulos. Realmente Jesús vive lo que predica. ¿Dirán eso de nosotros? Y si no lo dicen, ¿cuándo lo van a empezar a decir? Por eso enseñamos nosotros de que si usted vive en una cuadra, en un pasaje, busque al guardián del pasaje y llévele un pan a las 10 de la noche, llévele un termo con café cuando hay frío, llévele un poco de desayuno. Viva lo que oye. Si usted vive en un pasaje en donde toda la gente es yuca, recoja la basura, siembre flores, siembre un jardincito, que vean que usted vive lo que oye. ¿Estamos de acuerdo? Es la manera de enseñar realmente el evangelio que estamos recibiendo. Por eso es que la mayoría de evangélicos que no entran en este nivel tienen un evangelio mediocre, no es el de Jesús. O tienen el evangelio de su iglesia, de su pastor o de ellos mismos. Por eso se llama a compartir, a convivir. Solo un mandamiento, como dijo el hermano, un mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Lo estamos viviendo? Desde aquí se ve que no. Porque cuando termina el servicio, cada quien agarra su carro y se va. Muy pocas veces he notado que nos quedamos 2-3 minutos despidiéndonos de alguien. ¿Dónde está el mandamiento? En esto conocerán mis discípulos. No lo hemos predicado. Lo voy a empezar a predicar de necio todas las semanas. En esto conocerán mis discípulos, que os amáis unos a otros. Entonces, son discípulos de Jesús. Son discípulos de Jesús. Muy bien. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrase al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Qué significa esto? El Señor le dice al leproso: anda y te muestras al sacerdote. Primero, ¿qué fue lo que enseñó allá? Someteos a toda autoridad. Bendice al que te maldice. Si te piden una mía, anda 2. Respeta a las autoridades. Ahora llegó el momento de demostrarlo. Religiosamente, ¿quién era el único que podía autorizar a un ex leproso que ya no es leproso? Sacerdote, no Jesús. Teológicamente hablando, Jesús ya lo limpió, pero ahora le está diciendo al leproso: lo que enseñé allá tengo que practicarlo delante de todos. Anda y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, la ofrenda, el sacrificio por la sanidad. Ok, entonces anda y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿A quiénes son ellos? A los sacerdotes. Pero el Señor lo mandó con el sacerdote. Pero como en ese turno habían varios sacerdotes, es interesante saberlo. Llega el leproso y le dice: mira, vengo a que me examines, a ver si tú me autorizas a que ya se me quitó la lepra y que yo pueda ir a mi familia. Viene el sacerdote, lo examina, lo desviste, no le encuentra ninguna llaga, presenta su sacrificio
y le dice, ándate. No. La primera pregunta, bueno, ¿y quién te sanó? Que le sirva de testimonio. Porque cuando te pregunten, ¿quién te sanó? Diles que yo. Entonces, aquí viene lo que estaba hablando de acumular agua. Cuando él te pregunte, ¿quién te sanó? Dile que yo. El sacerdote en ese momento, ¿qué le tenía que brotar de su interior? No, porque el sacerdote está en el templo, no está en el monte. El sacerdote sabía de memoria, por los profetas, que el que iba a venir como Mesías de Israel, la primera señal era sanar a los leprosos. Era lo primero que le tenía que brotar. Por eso Jesús le dice, mira, anda y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Ok, y cuando te pregunte, ¿quién te sanó? Dile que yo. Porque él tiene la obligación como sacerdote de pregonar, oigan todos, agarrar al leproso y decir, miren a este hombre, ha sido sanado por nuestro Mesías. El Mesías de Israel ya anda por aquí. No sé si me sigue. Eso es lo que el sacerdote debió haber hecho. Agarrar el testimonio. El testimonio era él. Quiero que sepan, ya vino el Mesías, miren, este era leproso. ¿Qué pleito le pusieron a aquel ciego? ¿Ah? ¿Quién te sanó? Y aquí, casi como voy a ponerlo así en mi mente, como 3 días fastidiando. ¿Y quién te sanó? Tráeme a tu papá, tráeme a tu mamá. Naciste ciego. Y mano, un pleito. ¿Y a este por qué no? Entonces aquí viene el asunto. Vamos a ver. Ya voy a terminar ahorita. Marlon, consígueme el pasaje paralelo de este milagro, por favor, para ver qué fue lo que pasó. Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos, para que él anuncie, para que él avise que ya estoy aquí en la tierra y que vamos a empezar todo lo que los profetas dijeron de mí. Pero el sacerdote no dijo nada. Entonces, ¿qué pasó? Léalo ahí, Lucas. Como el sacerdote no dijo nada, lo dijo él. ¿Ya lo veo? Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanado de sus enfermedades. Ahora vamos a ver. ¿Qué le brinca? Una gota de agua que le brinque. Gratitud. ¿Qué más? Exaltación a Dios. Muy bien. ¿Qué más? Que si usted no habla, van a hablar las piedras. ¿Está escrito o no? ¿Quién no habló aquí? ¿Quién tuvo que hacerlo? El leproso. ¿Y de quién era la obligación de hablar? Por eso Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, porque si no se me van a dejar venir todos. Cuando el sacerdote lo haga, será otro nivel. Por eso es que hasta el día de hoy los judíos dicen que Jesús no ha venido. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, el Sanedrín, no lo ha autorizado. ¿Qué le parece? Porque cuando venga el Mesías, que es el falso profeta y el anticristo, ¿a dónde va a llegar a presentar sus credenciales? Al Sanedrín de Israel. Cuando ellos vean sus credenciales, ¿cuáles van a ser? Que Israel va a estar en paz con todos, porque él
a través de sus mecanismos políticos y todo, va a lograr que Israel esté en paz. Bueno, señores, yo soy el que logró poner a Israel en paz con todo. Este es el Mesías. Ahí está. Ahora, ¿qué le brinca en ese momento? ¿Ya vio? Cuando oigan, no vayan. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene palabra, cuando usted acumula palabra y empieza a oír estas cosas, híjole, esto fue lo que dijo. Por eso los discípulos, después de muerto Jesús, empezaron a preguntarse, mira tú, ¿y qué opinas? Esto fue lo que dijo Joel, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu. Esto fue lo que dijo Isaías, que iba a ser latigado, que iba a ser coronado de espinas. Es cierto, Isaías lo dijo. ¿Y tú qué opinas? Esto fue lo que... Y Mateo, cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te exalto y te glorifico. Gracias por enseñarnos e instruirnos. Gracias por sanar mi garganta. Recibe nuestra ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.